Papá Noel y yo. Salvar la Navidad no es cosa de elfos. Autor Matt Haig, parte 7. Una manifestación de elfos en la puerta. Ya me había dado cuenta de que a los elfos les gustan las multitudes. Los elfos se reúnen en multitud muy rápidamente. Si ves 2 elfos charlando en la calle, en poco más de 1 minuto ya tienes 30 y en 10 minutos 300. Por lo tanto, la multitud aumentó a cada segundo que pasaba. La realidad, dijo Papá Topo, que estaba también en el umbral de la puerta, es que Papá Bodol está intentando envenenarnos otra vez la cabeza. Tendríamos que haber sido más duros con él. Papá Noel suspiró. Le quitamos el edificio del periódico y lo obligamos a vivir en la calle del más completo silencio, pues ya ves que no fue suficiente. Siempre ha sido problemático. Tendríamos que haberlo encerrado cuando descubrimos que fue él quien puso a los troles en nuestra contra. Tranquilo, tranquilo, Papá Topo. No hay que encerrar nunca a nadie. En Elfhelm no hacemos las cosas así. No se hacen las cosas así bueno, desde que Papá Bodol me encerró a mí cuando era pequeño, y Papá Bodol ya no manda ahora nada. Ya me gustaría a mí, dijo Papá Topo con tristeza. Me dio la impresión de que incluso su bigote blanco se ponía mustio de tristeza. Casi todo el mundo está leyendo el Diario de la Verdad. Hace apenas unas horas que ha visto la luz y ya es el periódico más popular de Elfhelm. Y tampoco ayuda que la tirada del Diario de la Nieve se haya reducido solo a 17 lectores. Pobre Manduca. El Diario de la Nieve es aburrido, proclamó un elfo desde el fondo de la muchedumbre. Nunca cuenta la verdad, dijo otro. Cierto, se apuntó Gota de Rocío. Nunca cuenta la verdad, por eso es tan aburrido. Pues ahora que lo dirige Manduca es precisamente cuando siempre cuenta la verdad, la corrigió Papá Topo. Papá Noel, desde la puerta, observó la creciente multitud de elfos. Tranquilos, tranquilos, que todo el mundo se calme. No debemos creer las mentiras que cuenta Papá Bodol sobre los humanos. Lleva años contándolas. La humanofobia no tiene cabida en Elfhelm. ¿Qué es la humanofobia?, preguntó Modocito, que iba de la mano de su tatarabuelo, Papá Topo. La humanofobia es el miedo irracional a los humanos, le explicó Papá Topo sin levantar la voz, pero a un volumen lo bastante alto como para que algunos de los elfos pudieran oírlo. Uno de ellos dio un paso al frente, alto y delgado y con una pequeña joroba. Lo reconocí al instante. El corazón empezó a latirme como un tambor. Era Rosquete. Tal vez no sea un miedo irracional, dijo. Todos los elfos se volvieron hacia él. Rosquete era un elfo que intimidaba un poco a los demás, y a pesar de que hablaba con los niños elfos, a los que enseñaba a volar en trineo, rara vez hablaba con elfos adultos. De hecho, tenemos todos los motivos del mundo para tener miedo a los humanos. Varios elfos empezaron a murmurar y a mover la cabeza en un gesto que indicaba que estaban de acuerdo con lo que Rosquete acababa de decir. Papá Noel puso cara de dolor como si acabara de pisar un pincho. Pero, Rosquete, dijo, basta con que me mires a mí. Soy un humano. Y también lo era tu padre, dijo Rosquete. Más de un elfo se quedó boquiabierto. Todo el mundo conoce la historia y sabe que tu padre me secuestró. Tragué saliva. De modo que ese era el motivo por el que Rosquete se quedó blanco cuando me vio.
Me situé al lado de Papá Noel para intentar demostrarle mi apoyo. Y cuando levanté la vista, vi que sus ojos se abrían mucho y brillaban con lágrimas que no acababan de caer, pero parpadeó y consiguió detenerlas. Rosquete, ya sabes lo mucho que siento lo que te pasó en su día. Mi padre era un hombre complicado. Rosquete meneó la cabeza. Un secuestrador complicado. Papá Noel se volvió para comprobar que Mary no pudiera oírlo. Mary seguía atareada en la cocina, calentando los frutos silvestres y canturreando. Papá Noel se dirigió de nuevo a la multitud, a Rosquete en concreto, y habló sin levantar la voz. Escúchame bien, Rosquete, yo no soy mi padre. Hay humanos buenos y hay humanos malos, y a veces hay humanos con partes buenas y partes malas. Y subió la voz para que todos pudieran oírlo. Los humanos no son tan distintos de los elfos, la verdad. Lo que pasa es que cuando en la vida no hay magia, la situación se vuelve a veces penosa. Y una vida penosa puede inducir a la gente a hacer cosas penosas. Por eso decidimos ayudarlos. ¿No es así? Por eso decidimos poner un poco de magia en la vida de los humanos, aunque fuera solamente por un día. Es eso, ¿no? Eso es, exclamó Papá Topo. Eso es, exclamó Papá Culete. Eso es, exclamó Modocito. Eso es, exclamó Mamá Birra, que le traía a Papá Noel un nuevo y reluciente cinturón de color negro. Eso es, exclamó Mamá Miró, que ya había instalado su caballete y un lienzo y se había puesto a pintar la escena. Eso es, cantaron Junípero y los demás componentes de los cascabeles del trineo. Y otros elfos cuyo nombre no sabía exclamaron también, ¡eso es! Y empecé a sentirme un poco mejor. Pero justo en aquel momento vi que otro elfo se abría paso entre la multitud. Tenía una barba negra y larga, vestía una túnica oscura y tenía unas cejas oscuras y muy pobladas que parecían orugas susurrando secretos. Papabodol. No, dijo, eso no es así, y me señaló. Esa humana de ahí es una amenaza para todos. Mi periódico cuenta la verdad sobre estos temas. Capitán O'Shin estaba a mis pies y bufó a Papá Bodol. Papá Noel se colocó delante de mí. Déjala en paz, dijo. Amelia es muy buena persona, salvó la Navidad. ¿Acaso ya no te acuerdas? La salvó de tus planes de destruirla. Recuerda cómo recurriste a los duendes voladores cuentacuentos para engatusar a los troles. ¡Ja! Dijo en tono burlón Papá Bodol. Navidad, Navidad. Es normal que los humanos quisieran salvar la Navidad. Es normal que una humana quisiera asegurarse de que los elfos pasamos la vida entera esclavizándonos para hacer juguetes para el uso y disfrute de los humanos. ¿Por qué no iba a quererlo? Esta humana es una criminal violenta y peligrosa y debería volver de inmediato al lugar de donde salió. Salí de mi escondite detrás de Papá Noel y vi que la muchedumbre estaba dividida. Por un lado estaban los elfos que hacían gestos de asentimiento y por el otro los que hacían gestos de negación con la cabeza. Básicamente, todos los elfos del taller de juguetes y la mayoría de los elfos de pelo canoso estaban de nuestro lado, mientras que los demás elfos, los que tenían menos que ver con Papá Noel y el taller, parecían estar del lado de Papá Bodol. Pero Papá Bodol no había acabado aún su discurso. Se colocó delante de la multitud y levantó tanto la voz que todos los renos del campo, más allá del camino, levantaron la vista. Esa humana destruyó el trineo de Rosquete, que no era un trineo cualquiera.
El Ventisca 360 es el ejemplo más destacado de la tecnología élfica. Rosquete se había pasado un año entero trabajando en ese trineo, a diario. Pero eso ya no es importante, porque el trineo quedó destruido. Lo importante es entender por qué esa humana lo destruyó. ¿Y queréis saber por qué? Fue un accidente, murmuré. Os diré por qué, vociferó Papabodol. Os diré por qué. Y entonces lo hizo. Porque quería atentar contra un elfo en concreto. ¿Quién? Aquella palabra voló entre la muchedumbre como un pájaro hecho de voces. Lo averiguaréis mañana en la edición especial de Navidad de El Diario de la Verdad. Tengo a uno de mis periodistas más destacados, Picantón, trabajando ya en el artículo. ¿No es eso, Picantón? Y el pequeño elfo de pelo rubio y regordete que estaba a su lado dio un paso al frente e hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Por supuesto, jefe, Rosquete lo vio todo. No será el artículo de la semana, sino del siglo. Aquello fue demasiado. Estaba tan rabiosa que empecé a temblar. Avancé un paso y me situé en el umbral de la puerta para que todos los elfos pudieran verme. La multitud se quedó en silencio. Las bocas se abrieron de golpe. Vi a relámpago a lo lejos e imaginé que me dirigía una mirada de ánimo. Todo esto es mentira. Siento mucho, muchísimo haber destrozado el trineo de Rosquete. Lo siento tremendamente, absolutamente. Estoy arrepentida al 100%. Pero si sucedió lo que sucedió fue única y exclusivamente porque estaba intentando salvar a mi gato. Tomé en brazos a Capitán O'Shin para subrayar mis palabras. Tuve que soltar el trineo y el trineo cayó en medio de la nada en las colinas boscosas. Rosquete no estaba allí. Es imposible que viera lo que pasó. Papá Bodol sonrió y se me acercó. ¿Veis lo bien que saben mentir los humanos? La pregunta que hay que plantearse es la siguiente. ¿A quién creéis? ¿A un elfo como Rosquete que lleva toda la vida viviendo aquí? ¿O a una vulgar y mentirosa chica humana del sur de la montaña muy grande que está viviendo aquí de gorra en la casa más grande de Elfhelm? Papá Noel estaba tan enfadado que se estaba poniendo rojo como un tomate. Me parece, papá Bodol, que pretendes echar a perder otra Navidad. Amelia no es una chica humana vulgar. De hecho, es una persona muy especial. Papá Bodol se acarició la barba. Siempre he tenido muy claro, Papá Noel, que te importan mucho más los humanos que los elfos. Eso no es verdad. Los elfos llevaban una vida triste y lamentable cuando tú estabas al mando. Ahora pueden por fin volver a cantar y a bailar la cachizumba. Tienen buenos puestos de trabajo en el taller. Tienen un objetivo por el que trabajar. Una oportunidad de repartir magia. Hoy, sin ir más lejos, los elfos del taller llevan todo el día rebosantes de emoción y cantando villancicos. Papá Bodol cerró los ojos y apretó los dientes. Su frente se ondulaba y burbujeaba como el agua cuando sopla el viento. Se le hincharon las venas. ¿Os apetece un anticipo de lo que saldrá publicado mañana en el periódico? Sí, sí, sí. Nada de beljuros, papá Bodol, le advirtió Papá Topo. Pero ya era demasiado tarde. El beljuro estaba en marcha y sin darnos ni cuenta vimos alguna cosa volando. Muchas cosas. Al principio pensé que eran pájaros agitando las alas, pero eran periódicos, cientos de periódicos, que fueron aterrizando en las manos de cada elfo hasta que todos los presentes tuvieron un ejemplar. Papá Bodol se quedó un poco agotado con tanto esfuerzo, pero también satisfecho.
Todo el mundo leyó la portada. La magia parece estar de mi lado. Últimamente me estaba costando, pero los elfos responden. Mi esperanza está en el aire. Uno de los periódicos cayó en las manos de Papá Noel. Vi enseguida la portada, una nueva imagen de mí y un titular que esta vez decía asesina. Estaba empezando a leer el artículo cuando salió Mary. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, y contuvo un grito cuando bajó la vista y vio el periódico. Se puso a leer justo lo que yo estaba leyendo. La chica humana conocida como Amelia Wishart no se limitó simplemente a destruir un trineo. El diario de la verdad está en condiciones de revelar que esta humana, que vive actualmente en la extravagante mansión que tiene Papá Noel en la calle del Reno, estaba en realidad intentando matar a una pequeña bebé elfa y a su madre. Sí, así es. Bombón, la bombonera y Chocolatina, su bebé, eran los objetivos de este atentado. Por suerte, los gritos de Chocolatina alertaron a su madre y pudieron ponerse a salvo antes de que el trineo se estrellara contra el suelo. Rosquete, profesor de conducción de trineo y diseñador del Ventisca 360, que en su día fue víctima de un secuestro por parte de los humanos, lo vio con sus propios ojos. Lo vi con mis propios ojos, declaró a El Diario de la Verdad. Más información sobre esta peligrosa humana en las páginas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 y 17. Y también en nuestro suplemento de 24 páginas. ¿Qué hacer si ves que se te acerca una chica humana? Aparte de correr y gritar pidiendo ayuda. Y eso hazlo también. Jamás en mi vida me había enfadado tanto, ni siquiera en los viejos tiempos, en el hospicio del señor Terror. Nada me había acelerado el corazón tantísimo, ni me había encendido tanto de rabia. Mirad, aquí está Bombón, dijo Papá Bodol, y su bebé, Chocolatina. Explícale a todo el mundo, Bombón, qué sucedió exactamente. Bueno, la verdad es que no lo sé muy bien, todo fue muy confuso. Yo estaba en el bosque buscando material para confeccionar nuevos sabores, frutos silvestres y cosas de ese estilo, y tener nuevas ideas para otras recetas. Estábamos paseando tan tranquilas y de repente vi un trineo cayendo del cielo, directo hacia nosotras. Pensé que iba a explotar. Pero no era la única que estaba rabiosa, porque Mary se abalanzó en aquel momento sobre Papá Bodol con la cazuela caliente llena de frutas para su pastel de Navidad. No, Mary, no, gritó Papá Noel. Creo que sería mala idea, coincidió Papá Topo. Caramba, exclamó uno de los componentes de los cascabeles del trineo. Mary fue tan veloz que Papá Bodol no tuvo ni tiempo para poner en práctica algún beljuro. Estaba a mi lado y de repente estaba al lado de Papá Bodol, que aun siendo un elfo alto, solo le llegaba a Mary por la cintura. Papá Bodol miró la cazuela que se cernía sobre él y al instante la fruta morada ardiendo empezó a derramarse sobre su cara, su pelo y su barba. La muchedumbre contuvo la respiración y luego volvió a contenerla. ¿Cómo te atreves a decir esto sobre Amelia?, gritó Mary. Y después de que Papá Bodol quedase cubierto de fruta por completo, Mary se dispuso a estamparle la cazuela contra la cabeza. Pero Papá Bodol, que rápidamente se limpió los ojos, la vio justo a tiempo y también rápidamente hizo un pequeño beljuro. Y a pesar de que Mary se esforzó por poner en práctica su magia para defenderse, era evidente que sus clases de beljuro no iban muy bien y se quedó paralizada como una estatua. ¿Lo veis?,
dijo Papá Bodol limpiándose de la cara la fruta caliente. Acabáis de comprobar lo violentos y peligrosos que pueden llegar a ser los humanos. ¿Es esto lo que queremos en Elfhelm? Descongélala de inmediato, gritó Papá Noel, aunque, naturalmente, no tuvo que esperar a que lo hiciese Papá Bodol. Papá Noel hizo también un beljuro y en cuestión de segundos Mary empezó a moverse de nuevo. La cazuela y la mano que la sujetaba siguieron agitándose en el aire, pero Papá Bodol se había apartado y no consiguió atizarle. Mary siguió corriendo, girando y acabó cayendo de bruces en la nieve. Papá Noel y yo corrimos a ayudarla a levantarse del suelo y tiramos de ella, uno por cada mano. Tranquila, Mary, dijo Papá Noel. No te preocupes por él. Papá Bodol vociferó entonces. Miradlos, mirad cómo se protegen entre ellos. Tenemos que andarnos con mucho cuidado. En cuestión de un año, la población humana de Elfhelm se ha triplicado. Papá Noel se echó a reír. Sí, de 1 a 3, y 2 de nosotros tenemos beljuro, razón por la cual, desde un punto de vista técnico, no somos humanos. Amelia es la única. Y aquella frase resonó en mi interior como un grito dentro de una cueva. La única, la única, la única. Tenía ganas de entrar corriendo en casa, trepar por la chimenea y quedarme allí para siempre. Sí, dijo Papá Bodol dirigiéndose a la multitud. Gran parte de los elfos estaba ocupada leyendo todas las mentiras sobre mí que se habían publicado en el Diario de la Verdad. Tienes razón, supongo. Ella es la única humana pura de todo Elfhelm. Y la peor de todos vosotros, y sabemos que aunque la Navidad se nos echa encima, esa humana no es bienvenida aquí. No tiene a dónde ir. Me costaba pensar. No podía hacer otra cosa que mirar la inmensa cantidad de ojos de elfos fijos en mí. Algunos me miraban con expresión compasiva y otros con cara de malos amigos, pero me daba igual. La diferencia era minúscula. Yo no era una de ellos. No podía bailar como ellos, ni hacer cálculos matemáticos como ellos, ni fabricar juguetes como los fabricaban ellos, ni conducir un trineo como lo conducían ellos. Al final, todos acabarían poniéndose en mi contra. Tal vez, incluso Papá Noel acabaría también poniéndose en mi contra. Cuanto más tiempo siguiera viviendo con Papá Noel y Mary, Mamá Noel, más murmurarían y chismorrearían sobre mí y los chismorreos irían en aumento. Tenía que salir de allí. No podía vivir en una chimenea. No había solución mientras siguiera viviendo en Elfhelm. No hay nada más que decir, dijo Papá Noel, ni nada más que ver. Estamos casi en Navidad y tenemos que centrarnos en eso. Amelia es una buena persona. Lo sé tan bien como puedo saber cualquier otra cosa. Si decidís ver la bondad de la gente, veréis cómo se acaba reflejando en vosotros. Y eso es precisamente lo que pasa con ella. Y después de decir eso, Papá Noel me dio la mano, entramos de nuevo en el número 7 de la calle del Reno y cerramos discretamente la puerta. El cazador de cartas. Aquella noche, mientras Papá Noel y Mary dormían, me vestí con toda la ropa que pude, me calcé mis botas más calientes y bajé a buscar a Capitán Hollín, que estaba en su cestita lamiéndose una pata. Lo tomé en brazos, me llené los bolsillos de frutos silvestres y galletas de jengibre y salí de puntillas de la casa, silenciosa como un ratón. Dejé una nota en la mesa de la cocina. Vuelvo al mundo humano. Es el lugar al que pertenezco. No me busquéis, por favor. Amelia. Eché a andar por la calle del Reno. Estaba oscuro y solo se vislumbraban las siluetas de los renos dormidos y a pesar de que era de noche y tenía un poco de miedo, decidí atajar por la calle del silencio y la calle del más completo silencio. Pasé por delante de la casita extremadamente pequeña de Papá Bodol, que se distinguía por su puerta negra y su única y minúscula ventana,
y luego recorrí lo más rápidamente posible la calle de las 7 curvas y enfilé el sendero hacia la montaña muy grande. Capitán O'Shea no paraba de temblar por el frío. Me lo metí dentro del abrigo y lo estreché contra mi cuerpo. Empecé a subir la montaña. Era complicado. Los pies se me hundían cada vez más en la nieve. Todo saldrá bien, le iba diciendo a Capitán O'Shea, aunque sabía que era difícil que todo saliera bien. No tenía otro plan que no fuera seguir caminando en dirección sur. Mucho tiempo atrás, cuando no era más que un niño llamado Nicolás, Papá Noel caminó desde la zona central de Finlandia, desde cerca de la pequeña ciudad de Kristiinankaupunki, hasta la montaña muy grande. Al final se derrumbó en la nieve. Pero yo no necesitaba ir tan lejos. Me bastaba con llegar al primer pueblo o ciudad que encontrara al otro lado de la montaña. Y seguro que habría alguien dispuesto a ayudar a una niña que viajaba sola y que tenía un gato. A la gente le encantan los gatos. Las piernas me pesaban como troncos. La nieve me llegaba hasta las rodillas. Las estrellas del cielo se entremezclaban con las lágrimas que me llenaban los ojos. Conseguí alcanzar por fin la cima de la montaña. Por delante, sumidos en la oscuridad, se extendían kilómetros y kilómetros de bosque. «Mira», le dije a Capitán O'Shea, cuya cabeza asomaba entre dos botones del abrigo. «Ese es el mundo de los humanos, el mundo al que pertenecemos». Capitán O'Shea me miró con perplejidad. «De acuerdo, ya sé que tú no eres un humano», dije, «pero el mundo de los humanos es también el mundo de los gatos. Los humanos y los gatos somos del mismo sitio. Bueno, a lo mejor es que los humanos pertenecen al mundo de los gatos y no al revés». Capitán O'Shea volvió a refugiarse bajo el calor del abrigo y entonces de repente oí una voz gritando en la oscuridad. Me volví rápidamente. La voz no venía de detrás de mí, sino de un poquitín más arriba, justo del pico afilado de la montaña. «Hola, la de ahí abajo, ¿qué haces por aquí?». Era una voz aguda, una voz de elfo. «Oh, no». Forcé la vista en la oscuridad, pero quienquiera que fuera se estaba acercando. A pesar de que tenía las piernas cortas y de la profundidad de la nieve, era rápido. Parecía un elfo de lo más acrobático, un personaje de circo. No es que estuviese andando por la nieve, sino que más bien saltaba, derrapaba y brincaba por encima de ella, hasta que acabó con un triple salto mortal y aterrizó en una roca que sobresalía de la nieve justo delante de mí. El elfo tenía una cara ancha y sonriente y llevaba un sombrero muy alto, más alto incluso que los sombreros normales de elfo, con una visera peluda. Era un sombrero especial, un sombrero para la nieve, ideal para un elfo que tiene que pasar mucho tiempo a la intemperie. Me fijé también en que llevaba a la espalda una mochila muy grande. «Tú debes de ser la chica humana», dijo. «Ya está», me dije otra vez. «Otro elfo que se cree todas las mentiras de Papá Bodol. Déjame tranquila, ¿vale? Tú quédate con los elfos, que yo vuelvo con los humanos, que es donde tengo que estar». El elfo siguió sonriendo, aunque su mirada era un poco triste. «Lo que tú digas, pero he pensado que estaría bien charlar un poco. Porque aquí arriba, en lo alto de la montaña muy grande, se está muy solo sin nadie con quien hablar. En términos generales, a los elfos nos gusta la compañía, la conversación, las multitudes. Supongo que ya te habrás dado cuenta». Pensé en todos los ojos de elfo que me miraban cuando estaba en la puerta de casa. «Sí, sí, ya me he dado cuenta, pero la verdad es que no creo que justo ahora sea muy buena compañía para charlar». El elfo se llevó un dedo a la barbilla. «¿Y ahora?». «Porque acabas de decir justo ahora. La gracia de los ahora es que son siempre muy distintos entre ellos. Ahora, 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 siempre hay un ahora distinto, pensándolo bien. Aquel ahora es diferente de ese ahora, que a su vez es diferente de este ahora del que acabo de decir ahora. El truco es saber cómo casarlos correctamente». Estaba confusa. Era un elfo muy confuso, pero imaginé que siempre era mejor sentirse confusa que terriblemente triste, en letras mayúsculas, que era como me sentía antes de sentirme confusa.
¿Y sabes lo que no es nada difícil de cazar? ¿Qué? Pregunté. El elfo empezó a saltar otra vez por los aires, a lanzarse en picado, a hacer otro salto mortal justo por encima de mi cabeza. Cuando aterrizó en la nieve y a pesar del enorme grosor que había, apenas sí la aplastó. Había perfeccionado el arte de aterrizar con la delicadeza de una pluma. Y entonces me mostró algo, un objeto blanco bajo la luz de la luna, un sobre. Cartas, dijo. Cazar cartas es muy fácil, al menos para mí, es mi trabajo, evidentemente. ¿Eres el cazador de cartas? Así es. Todas las cartas que los humanos escriben y envían a Papá Noel pasan por aquí, flotan con el viento, empujadas por los deseos que contienen. Las hay a miles de todo el mundo y todas pasan por aquí, por la montaña muy grande, porque... Y justo cuando estaba diciendo eso, vio otra carta que venía volando, estiró el brazo y la tomó. Me llamo Pipín. Pip para abreviar. Encantado de conocerte. Yo soy Amelia. Amelia, Amelia, Amelia. Suena bien, suena... De pronto, Capitán Hollín asomó la cabeza entre los botones del abrigo. Pipín dio un salto por los aires sorprendido. ¡Ay! ¡Tienes dos cabezas! Nadie me había dicho que los niños humanos tenían dos cabezas. Esto es un gato, dije. ¿Un qué? Un gato. Los gatos viven en el lado sur de la montaña, como yo. Pipín guardó las dos cartas en la mochila. ¿Y qué pasa con Papá Noel y Mamá Noel? Ahora vives con ellos, ¿no? Me senté en la roca que sobresalía de la nieve. Moví la cabeza en un gesto afirmativo. Vivía, pero no ha salido bien. ¿Por qué? ¿Acaso se ha enfadado Papá Noel contigo? No, aunque tiene motivos para enfadarse. ¿Por qué? Y entonces, allí mismo, en la cima de la montaña muy alta, con toda Finlandia extendiéndose por delante de mí, se lo conté todo a Pipín, y le conté también mi plan de regresar al mundo de los humanos. ¿Y eras feliz allí, en el mundo de los humanos? Negué con la cabeza. No, no siempre. Ni siquiera muy a menudo, pero al menos era de allí. Al menos no metía a nadie en problemas, excepto a mí misma. Los elfos no me quieren aquí. Eso no es cierto. Muchos elfos te quieren aquí. Yo mismo me emocioné muchísimo cuando me enteré de que estaba viviendo en Elfhelm una niña humana de verdad. Me pareció fabuloso. Y entonces levantó la vista hacia el cielo y luego miró detrás de él. ¡Oh, esto es peculiar! ¿El qué? Mira el cielo, mira la aurora boreal. Miré las débiles ondas de luz verde que iluminaban el cielo, esparcidas como polvo mágico. Se ven todas las noches, ¿no? Sí, pero no como hoy. Normalmente llenan el cielo en su totalidad y son muy brillantes, iluminan todo el film, pero hoy son muy tenues, es como si no estuvieran. ¿Y eso qué significa? Significa que en el ambiente no hay mucha magia. Y esa es probablemente la causa por la que están llegando menos cartas de lo normal. La verdad es que no entendí muy bien qué significaba eso, pero mientras contemplaba el lado de la montaña que daba hacia la Finlandia nevada, vi algo que aterrizaba en la nieve. Otra carta. Pipín la había visto también. Y esto es peculiarinoso. Sé que no es una palabra, pero si fuera una palabra es lo que sería. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué es tan extraño? Creí que habías dicho que aquí llegaban cartas volando constantemente. Pipina asintió. Sí, así es, llegan volando hasta aquí arriba, no hasta allá abajo. Desde Navidad las cartas han ido llegando siempre hasta la cima de la montaña. En los viejos tiempos, hace 2 años, era otra historia, pero últimamente las cosas marchaban súper bien. A veces incluso me he visto obligado a saltar más alto que la montaña para cazarlas. Dio un gran salto con el brazo derecho estirado hacia arriba para demostrarme lo que estaba diciendo. Pipín se quedó mirando la carta que volaba por debajo de él. Ahí hay otra, por abajo. Saltó hacia abajo, aunque sin necesidad de dar un salto mortal, y correteó por la nieve para cazar las dos cartas. Volvió rápidamente hasta la roca donde yo seguía sentada, abrió una de las cartas
y la leyó en voz alta. Querido Papá Noel, me llamo Elías. Vivo en la ciudad de Linköping, en un país llamado Suecia. Me gustaría mucho recibir para Navidad una baraja de cartas para poder jugar con mi hermana, que últimamente no está muy bien. Gracias por venir a visitarnos el año pasado. Nos gustaron mucho la peonza y las pelotas saltarinas. Nuestro año ha sido mucho más mágico solo de pensar en que vendrás a visitarnos de nuevo. Así que 1.000.000 de gracias. Muy afectuosamente. Elías, 9 años. Mientras Pippin leía, pensé en la carta que en su día escribía Papá Noel cuando vivía en el 99 de Haberdashery Road, en Londres. Recordé cómo le había dado las gracias y le había contado cosas sobre Capitán O'Sheen. A veces le roba sardinas al pescadero y se mete en peleas con gatos callejeros, y que después me había adentrado en el objetivo principal de la carta, la parte de los deseos. Le había pedido 4 cosas. 1. Una escoba nueva para deshollinar chimeneas. 2. Una peonza. 3. Un libro de Charles Dickens, mi escritor favorito. 4. Que mi mamá se curase. Por supuesto, Papá Noel no había podido hacer nada con respecto al cuarto deseo. Ese era el problema. Y por eso me había enfadado un poco con él hasta que entendí que para que la magia sea magia tiene que haber límites. Hasta que comprendí que la magia no se lleva a todas las cosas malas, sino que afrontar las cosas malas, sabiendo que la vida puede contener magia y que volverá a contenerla, ayuda a superar los momentos malos. Estaba pensando en todo esto mientras Pippin doblaba la carta y la volvía a guardar en el sobre. Parecía preocupado. Suecia, dijo, y siguió repitiéndolo casi como si formulara una pregunta. Suecia, Suecia, Suecia. ¿Qué pasa? Que la carta era de Suecia y, pues que Suecia queda cerca. Está Finlandia y al lado está Suecia. Son países que están prácticamente unidos. Las cartas que vienen de Suecia siempre son las que vuelan más alto. Y entonces miró el remitente del otro sobre. Noruega. Dejó la mochila en el suelo y empezó a mirar los demás sobres, abriendo alguno de vez en cuando para comprobar la dirección de la carta. Finlandia, Finlandia, Noruega, Finlandia, Suecia, Rusia, Finlandia, Finlandia, Suecia. Bueno, ¿qué pasa? Pregunté, y noté que Capitán O'Sheen ronroneaba con fuerza profundamente dormido en el interior de mi abrigo. Pippin, cuya cara estaba hecha para sonreír, no sonreía en absoluto. Lo que pasa es que no ha llegado ni una sola carta cuyo remitente esté a más de 1.000 kilómetros de distancia de aquí, ni siquiera que esté a más de 500 kilómetros. Hurgó en el fondo de la mochila y sacó unos cuantos sobres más. Ah, aquí hay una de India, y esta es de América, y esta otra de Escocia. Hay más así, pero estas cartas lejanas son de hace muchas horas. Ninguna de las cartas que están llegando ahora proviene de esos lugares. Las de ahora son de países cercanos y no necesitan mucha magia para llegar hasta aquí. De modo que si las cartas de países lejanos no están llegando, significa que pasa alguna cosa. Creo que se trata de una crisis de energía. ¿Una crisis de energía? Una crisis de esperanza, una caída de la esperanza. Por eso no llegan las cartas. Y por eso las que sí llegan no alcanzan la cima de la montaña, por eso la aurora boreal es tan tenue. ¿Y cuál es la causa? No lo sé, se trata de algún suceso reciente de esta misma noche, lo cual es muy grave porque ¿sabes qué día es hoy? Es la vigilia de la noche de Navidad. Todas las cartas tendrían que haber llegado mañana como máximo. Miró a su alrededor, luego miró el cielo. Luego miró los oscuros bosques de Finlandia y luego volvió a mirar los puntitos de las casas de Elfhelm hasta que sus grandes ojos se fijaron finalmente en mí. ¡Eres tú! ¿Qué? Es debido a ti. Me puse muy triste. ¿Lo ves? Ya te dije que mi lugar no estaba aquí. Pippin empezó a mover la cabeza de un lado a otro y a menear el dedo al mismo tiempo. No, 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 ¿no lo captas? Lo has entendido totalmente al revés. Los niveles de esperanza subieron en cuanto llegaste aquí y ahora bajan porque te marchas. Piénsalo bien.
Si ahora te vas, ganará Papá Bodol, habrá obtenido su venganza. Y muchos elfos se creerán lo que quiera que les cuente, se creerán que los niños humanos son malos. Incluso los elfos del taller empezarán a pensar igual. Y cuando todos piensen igual, ya no querrán trabajar para Papá Noel. Y si no trabajan para Papá Noel, el pobrecillo Elías de Linkeping y los millones de niños de todo el mundo no tendrán regalos en los calcetines ni magia en sus vidas. Reflexioné sobre lo que Pippin acababa de decir, y mientras yo pensaba, Pippin sacó una galleta de jengibre del bolsillo, la partió en dos y me ofreció una mitad. Te lo digo en serio, afirmó entre mordisco y mordisco. Si siguieras montaña abajo y no volvieras nunca más, la aurora boreal se apagaría y ya no habría cartas para poder cazar. Pues eso a ti te iría bien. Pippin se atragantó con la galleta de jengibre. Negó con la cabeza y se incorporó de un brinco. ¿Me tomas el pelo? El mío es el mejor trabajo del mundo. Sí, a veces puede ser solitario, pero piensa que me paso el día cazando sueños, en el sentido más literal de la expresión. Soy el puente entre dos mundos. Hago feliz a Papá Noel. Antes de trabajar como cazador de cartas, era vendedor de publicidad. ¿Vendedor de publicidad? ¿Y eso en qué consiste? Uf, era el trabajo más aburrido y soporífero de todo Elfhelm. Era para el diario de la nieve, en los tiempos en que solo se publicaban mentiras, cuando lo dirigía Papá Bodol. El caso es que Papá Bodol es un elfo muy avaricioso. Quería llenar el periódico de anuncios y mi trabajo consistía en pasarme el día andando arriba y abajo del gran sendero e ir entrando en todas las tiendas, la tienda de música de Mamá Caos, suecos, 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 rojo y verde, y libros mágicos para convencerlos de que pusieran anuncios en el periódico. Pero el problema era que Papá Bodol también quería que firmasen una cosa que se llama contrato, y los elfos no son muy buenos en lo referente a los contratos, de modo que firmaban simplemente porque les hacía gracia. No sé si me entiendes, lo de estampar su firma con letras enormes. Recuerdo que siempre llevaba un montón de lápices de todos los colores en el bolsillo, pero en realidad no sabían qué estaban firmando. Por ejemplo, el elfo propietario de la cafetería del pudding de higos acabó firmando para un año entero de publicidad en el periódico y tuvo que cerrar porque debía demasiado dinero a Papá Bodol. Ahora evidentemente el diario de la nieve apenas tiene publicidad porque Manduca es una buena elfa y no cree que la gente tenga que estampar su nombre en un papel que no entiende en absoluto. Manduca quiere ganar dinero con la gente que compra el periódico, pero parece que ya nadie quiere comprarlo, porque Manduca quiere contar la verdad. Eso es. Capitán O'Shin se despertó y le dio unas miguitas de galleta de jengibre. ¿Pero cómo quieres que siga viviendo allí si todo el mundo me odia? Pregunté. Bueno, piensa que no eres la única que ha despertado odio. Cuando yo trabajaba vendiendo publicidad, todos los demás elfos me odiaban. Intentaba animarlos con mis acrobacias, giraba, brincaba y daba saltos mortales por el gran sendero. Pero no me hacían ni caso porque siempre iba cargado con mis contratos y tampoco les importaba que tuviera en casa pequeños elfos que alimentar. Pero Papá Noel vio en mí un Pippin diferente, vio todo lo bueno que había en mí, vio mis saltos y mis acrobacias y supo que era el trabajo ideal para mí y por eso me lo ofreció, el puesto de cazador de cartas. Eso es. Pero si te vas ya no será necesario que haya un cazador de cartas, ni siquiera se necesitará un taller de juguetes, ni tampoco Papá Noel. Tú puedes salvarlo, tú podrías salvarnos a todos e impedir que Papá Bodol vuelva a asumir el poder, pero si te marchas te garantizo que después de Navidad Papá Bodol volverá a ser el líder del Consejo Élfico y la felicidad desaparecerá de Elfhelm, y esta vez para siempre. Y los niños humanos no volverán a tener regalos de Navidad nunca jamás. Capitán O'Shin se relamió. Le gustaban mucho las galletas de jengibre. Lo acaricié mientras intentaba pensar. ¿Y qué puedo hacer? Papá Bodol puede escribir todas las mentiras que le apetezca sobre mí. Si me quedo, seré la persona más impopular que haya vivido jamás en Elfhelm. Y si Papá Bodol se hace con el poder, volverá a abrir la cárcel y seguro que me encerrará allí, y a lo mejor encierra también a Papá Noel y a Mary por el simple hecho de ser humanos. Por eso tienes que impedir que acceda al poder. ¿Y cómo?
haciendo alguna buena obra, haciendo algo que esté bien hecho y demostrando de este modo a los elfos que estás aquí para ayudarnos, no para hacernos daño. Se quitó el sombrero para rascarse la cabeza. Si te rascas la parte de la cabeza que hay que rascarse, las ideas salen solas. No sé si lo sabías, pero tiene que ser la parte correcta, no cualquier parte. Fue probando, rascándose en distintas zonas de la cabeza, por arriba, por atrás, por detrás de cada una de sus orejas puntiagudas, y yo me rasqué la cabeza también, por si acaso funcionaba con los humanos. ¡Ajá! Exclamó, dando una voltereta en el aire. Ya lo tengo. Devolverás el importe del trineo. Suspiré y salió una nube de aire gélido. Eso ya lo había pensado. ¿Pero cómo? Cualquier trabajo de elfo me sale fatal. ¿Y qué sabes hacer si no? Preguntó Pipín. Escribir, eso me encanta, respondí. Pues entonces tendrías que trabajar para el Diario de la Nieve, tendrías que escribir un artículo maravilloso para que la gente quisiera leer otra vez el Diario de la Nieve. Esto también lo había pensado, incluso hablé con Manduca sobre el tema, pero la verdad nunca vence a la mentira, es imposible. Pippin se llevó un dedo a los labios. Chitón, no pronuncies esa palabrota. La verdad puede llegar a ser más mágica que cualquier mentira del mundo. Si Papá Bodol vuelve a asumir el poder, si vuelve a meterse en el corazón y la cabeza de los elfos, habremos perdido todas nuestras esperanzas. Y si no hay esperanza, no hay Navidad. Nunca, jamás. Sería como si en mi interior hubiese un hoyo profundo y vacío que nunca más se pudiese volver a llenar. Miré a lo lejos, pero esta vez no hacia los bosques de Finlandia, sino en dirección contraria, hacia Elfhelm. Bajo la luz de la luna y el tenue resplandor de la aurora boreal era perfectamente visible. El pueblo, el taller de juguetes, el campo de los renos, y allí, hacia el oeste, las colinas boscosas donde vivían los duendes y donde yo había destrozado el Ventisca 360. En algún lugar entre Elfhelm y aquellas colinas tenía que haber una historia para escribir un artículo que dejara maravillados a Manduca y a todos los lectores elfos, un artículo que volviera a dar esperanza a todo el mundo. ¿Pero cuál? Y entonces comprendí lo que Pippin me estaba diciendo. Vuelve a repetírmelo, dije. Vale, asintió Pippin encogiéndose de hombros, sin entenderlo muy bien. He dicho que la verdad puede llegar a ser más mágica que cualquier mentira del no, todo no, la última parte de lo que has dicho, que sería como si en mi interior hubiese un hoyo profundo y vacío que nunca más se pudiese volver a llenar. Un hoyo. Me levanté de la roca. Estaba en la cima de la montaña, en el punto exacto que dividía el mundo de los humanos del mundo de la magia. Eso es, dije. ¿El qué? El hoyo. Cuando destrocé el trineo, vi un hoyo en el suelo, y es evidente que ese hoyo conducía a alguna parte, que estaba allí por alguna razón. Me encontré con un duende volador cuentacuentos y me habló de pájaros de papel que salían del hoyo. Pájaros de papel, en realidad no debían de ser pájaros, debían de ser periódicos. Los he visto volar. Papá Bodol los hace volar con su beljuro negro. Iré a explorarlo. Me meteré en ese hoyo y averiguaré por qué está allí. Averiguaré qué se trae entre manos Papá Bodol. Creo que esa podría ser la historia que necesito para escribir mi artículo. Me parece un poco peligroso, dijo Pipín preocupado. Y justo en aquel momento, Pipín señaló una cosa que yo no alcanzaba a ver, una cosa en el lado humano de la montaña. ¡Mira! Y entonces pude verlo. Era un sobre que volaba dando tumbos por el cielo nocturno, y a diferencia de los dos sobres que acababa de ver, este seguía volando, arriba y arriba, arriba y arriba, hacia la cima de la montaña e incluso más alto, tan alto, que Pippin se vio obligado a dar un salto enorme. Lo cazó y me lo enseñó con una sonrisa.
Mira, es de Queensland, Australia, del otro lado del mundo. Ya vuelve a haber esperanza. Y mira, mira el cielo. Observé el cielo nocturno. Tenía una tonalidad verde intensamente luminosa. Seguro que estás sobre una buena pista, exclamó Pippin, y me sentí emocionada y aterrada a la vez. Respiré hondo y miré hacia Elfhelm con Capitán Hollín adormilado dentro de mi abrigo. Miré luego hacia la oscuridad de las colinas boscosas y me pregunté qué me esperaría allí. Había dado solo unos cuantos pasos montaña abajo cuando vi un trineo muy grande, tirado por 8 renos que galopaban por los aires hacia mí. ¡Es Papá Noel!, chilló con excitación Pippin. Y lo era. El trineo derrapó hasta quedarse detenido en el aire a escasos centímetros de la nieve justo delante de mí. Amelia, ¿dónde te habías metido? Lo siento, dije. Pensaba que mi mundo no estaba allí. Pensaba que no hacía más que empeorar las cosas. Pensaba que Mary y tú estaríais mejor sin mí e intentaba volver a casa. Pero Amelia, tu casa somos nosotros. Mary, yo, la calle del Reno, ese es tu hogar. Y fue tan agradable oírle decir aquello que subí al trineo y apoyé la cabeza en su cálido hombro. Le dije adiós a Pippin, pero no le mencioné a Papá Noel nada en absoluto sobre Papá Bodol y mi plan.